Nos sentimos muy emocionados y agradecidos con Dios porque estamos comenzando un nuevo trimestre de estudio. Para todos nuestros amigos que están en sintonía de esta transmisión o escuchando nuestra radio, deben saber ya, porque nos han seguido estos tiempos, que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día se estudia de manera temática, ya sea un libro o un tema, propiamente dicho ahí, para que nosotros vayamos conociendo un poco más de la palabra de Dios. Y Pastor Dani Perla, que siempre le agradecemos a él que nos acompaña, este trimestre promete estar muy interesante porque vamos a enfrentarnos a la realidad que es cotidiana para todos nosotros, Pastor, el sufrimiento. Definitivamente creo que va a ser una gran bendición poder estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios con un tema que en verdad, si no lo logramos entender, puede descarrilarnos de nuestra fe en el Señor. Sin duda alguna, así que necesitamos poner atención. Aquí tenemos ya nuestro nuevo folleto. Nosotros tenemos la versión que se llama El Fuego Refinador, pero la lección en general se va a llamar En el Crisol con Cristo. Así que vamos a comenzar el día de hoy con una oración para introducirnos al estudio de esta semana. Querido Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos la realidad del sufrimiento. Tú no nos escondes esa realidad y queremos, Padre, aprender a vivir de acuerdo a tu voluntad en medio de las pruebas. Por eso, este día domingo y durante toda esta semana, ayúdanos a aprovechar tu palabra, esta primera lección de este nuevo folleto y de este nuevo trimestre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, hay algo con lo que me gustaría comenzar respecto a la religión, en tanto que hay muchas religiones que lo que buscan es un escape para el dolor y el sufrimiento. Usted conoce seguramente esas filosofías, especialmente las orientales, que hablan de la iluminación, en la que básicamente se escapa del sufrimiento terrenal. Sin embargo, la Biblia y la religión que surge de la Biblia es bastante diferente porque nos presenta el sufrimiento como una realidad y de alguna manera como un camino. Partiendo de esto, Pastor, ¿por qué es importante y marcar la diferencia, vamos a decirlo, marcar la diferencia en la religión que nos presenta la Biblia como nuestro estilo de vida? Muy bien, yo creo que tenemos que recordar, bueno, de hecho hay algunas palabras que son creadas con el tiempo. Por ejemplo, la palabra religión. Si uno va a la Biblia, esa palabra no la encontramos originalmente en la Biblia. Y las cosas, lastimosamente, pues se van desvirtuando cuando esta palabra en realidad lo que significa es conectar, viene de relación. Y a veces nosotros pensamos más en una institución cuando hablamos de religión. Pero es real. Lo que pasa es que el sufrimiento del ser humano es real, es parte del menú de vivir en este mundo. Ahora, nosotros entendemos por qué hay sufrimiento. La Biblia nos dice, de hecho hemos terminado de estudiar una lección donde vemos que Dios creó todo perfecto, todo era bueno en gran manera, pero entró el pecado. Ahora, si nosotros desconectamos eso de la intención original de Dios, por supuesto, nunca era que sufriéramos. La intención original de Dios era que viviéramos felices, que cumpliéramos el propósito de Él, pero luego entró el pecado. Ahora Dios tiene que actuar para salvar a su pueblo, pero eso implica ir por ciertos caminos donde el sufrimiento es parte de ellos y donde Dios se valdrá de ese camino de sufrimiento para buscar en nosotros algo bueno. De hecho, a mí me gustaría, hermano Gerson, tal vez hacer también una pequeña explicación de este título, porque la palabra crisol normalmente es una palabra que no usamos en nuestro lenguaje cotidiano, lenguaje diario. Y yo estaba tratando de refrescar un poquito pues el uso de esta palabra, y la palabra crisol es una palabra que se refiere a esos, vamos a llamar, recipientes que pueden soportar temperaturas extremas sin deformarse. Por ejemplo, estaba viendo que hay algunos elementos en la naturaleza, sin meternos mucho, pero que soportan altas temperaturas y se
por ejemplo, se conoce de algunos que soportan hasta 1500 grados centígrados, Wow. imaginémonos, porque uno se pone a pensar, bueno, y el hierro fundido, todo eso, Ujú. ¿por qué el recipiente que lo contiene, por qué no se funde? Bueno, porque son hechos, a eso se le llama crisol. Ok, ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de crisol, estamos hablando de horno, estamos hablando de prueba, y de hecho leí que hay un elemento en la naturaleza, está en la tabla periódica de los elementos, el número 72, que soporta hasta temperaturas de 4000 grados centígrados. Tremendo. Ahora, al hablar en esta lección durante todo este trimestre del crisol, entonces a lo que nos referimos vamos a hablar de pruebas, vamos a hablar de sufrimiento, vamos a hablar de luchas, pero noten, hay dos palabras que están unidas. En el crisol, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Todas aquellas cosas que por el pecado, el sufrimiento, el dolor han venido a este mundo, con Cristo van a lograr llevarnos al lugar que queremos. Amén, bueno, qué bendición. Por eso es que hoy justamente durante esta semana, desde hoy hasta el día viernes, hasta el día jueves, aunque el viernes hacemos un repaso breve, vamos a hablar sobre la guía que Dios tiene para nosotros, porque vamos a hablar del crisol del pastor y nos vamos a centrar en el Salmo 23. Así que todos conocemos, pastor, ese hermoso salmo, creo que es uno de los salmos más famosos, especialmente Así su es. inicio. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que yo quiero hacerle una primera pregunta. ¿Por qué la figura del pastor es tan importante en este salmo y es única de este salmo, o en la Biblia aparece la figura de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento siempre representándose como pastor? Muy bien, sí, creo que este salmo es muy precioso, aunque nosotros tal vez no lo logramos entender, y vamos a tratar de entenderlo, porque recordemos, el pueblo de Israel era una sociedad básicamente agrícola, ganadera, eran las principales actividades de ellos de subsistencia, y este salmo fue escrito por alguien que fue pastor de ovejas. Sí. Nosotros no lo podemos entender muy bien, difícilmente vemos las ovejas por ahí, tal vez en algún zoológico alguna vez, tal vez alguien tiene, de repente cuando uno va por el campo, alguien tiene ahí sus ovejas. En Guatemala me llamó la atención que hay más, cuando uno ha viajado por ahí, hay más crianza de estos animales. Bueno, pero ¿qué es un pastor? Bueno, el pastor es alguien que cuida de un rebaño. Ese rebaño son las ovejas. Y el Salmo 23 me llama la atención cómo comienza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Punto. Yo diría, quedémonos ahí. Si este salmo quedara hasta ahí, wow, sería espectacular. Pero tiene muchas más lecciones. Tiene muchas más lecciones. Y saben que es maravilloso, porque cuando vamos luego al Nuevo Testamento nos encontramos en Juan capítulo 10 que Jesús dice: yo soy el pastor. Es decir, David estaba hablando de Jesús en el Antiguo Testamento, pastor. Y ahora, así quizás para hacer una vista de pájaro del Salmo 23, ¿qué es lo que hace el pastor para cuidar de sus ovejas? Concentrándonos en este momento en lo que hace para cuidar de sus ovejas, según lo describe el Salmo 23, pastor, porque ya luego vamos a ver algunos elementos que, como bien dice el pastor, si se quedara en el versículo 1 sería fabuloso, pero hay mucho más. Durante la semana lo vamos a descubrir, pero los elementos que hace el pastor para cuidarnos, que están claros en el Salmo 23, ¿a qué se refieren? Muy bien, le invitamos a recitar o volver a repasar el Salmo 23. Y yo creo que estos elementos son conocidos. Por ejemplo, acto seguido dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Es un pastor que lleva a su rebaño, y creo que todos podemos entender eso, aunque no hay muchas ovejas por aquí en El Salvador, pero podemos entender de alguien que cuida, lleva a su rebaño al lugar donde hay alimento. El pasto era el alimento, pues, de estos animales. También sirve para descansar, y lo lleva donde hay agua. El agua tan vital para la existencia de cualquier ser vivo en este planeta. El pastor dice que consuela el alma de sus
o consuela, confortará mi alma. Bueno, en este caso, el pastor que es Dios confortará mi alma de nosotros, los seres humanos. Luego, otro elemento que hay en este salmo: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y creo que esos son algunos de los elementos que nosotros vemos que reflejan el cuidado, el interés del pastor. David fue tan detallista porque él era un pastor, claro, y era un buen pastor. Por eso podía entender, por eso podía escribir acerca de Dios como un buen pastor, porque si David no hubiera sido un buen pastor, él no podría haber entendido el rol de Dios como un buen pastor. Así es. Ahora, queridos hermanos, yo sé que a veces cuando estamos en medio de la prueba o en medio del crisol, que nos decía nuestro pastor y nos explicaba este término, es difícil lograr comprender cómo el buen pastor, que es nuestro Señor, tiene todos estos elementos para nosotros en medio de la prueba. Por eso no se pierde el resto de la semana, porque vamos a descubrir cómo en medio de esa prueba que estamos enfrentando todavía está el buen pastor. Y pastor, creo que hoy podemos orar para agradecerle a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y porque Él siempre va a estar pendiente de todo lo que afecta a nuestra vida. Amén. Y yo creo, hermano Gerson, que lo que usted acaba de decir es muy real. Probablemente alguien esté escuchando y diga: para mí Dios no es ese tan buen pastor. Sí. Lo que estoy pasando en mi vida, lo que estoy sufriendo, no veo salida, no veo una solución. Tal vez alguien ha distorsionado su concepto de Dios y difícilmente puede confiar en Él. Bueno, este trimestre esperamos que en medio de esas pruebas, de ese crisol, ese horno de prueba que todos estamos y que vamos a pasar, y puede ser intensificado todavía mucho más, yo creo que tenemos que aprender a saber quién es Dios y cuál es su propósito para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección maravillosa. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe siempre y oramos para que tú seas nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.